Bien, mis amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, de acuerdo a los requerimientos de varios de los amigos que han venido siguiendo mis otras exposiciones, he creído conveniente dirigirme a ustedes, pero para hablar un poco el tema de los famosos protocolos de reinserción. Estos protocolos de reinserción están sujetos a cómo las actividades que van a reiniciarse muy pronto, estamos hablando más o menos del día, o sea, el tema del término de la cuarentena cierra este día 26 y probablemente a partir del día 27, entre comillas, ¿no? Todos están creyendo que van a reiniciar sus actividades y van a ir de frente a los trabajos que tenían anteriormente. Ahí un poco tenemos que hacer tal vez algunas reflexiones muy, muy importantes. Este COVID, como ustedes comprenderán, ha impactado en diversas esferas y el impacto ha tenido una tremenda expansión y en esa tremenda expansión prácticamente ha generado el cierre de fronteras en la mayor parte de países del mundo. Y además, por primera vez en la historia del mundo, se ha visto que los bancos centrales de reserva de aproximadamente 53 países han bajado sus tasas de referencia. Entonces, entendiendo que China es uno de los países que tiene la mayor capacidad industrial a nivel mundial, se ha visto también perjudicada porque ha tenido una baja tremenda en su factor productivo. Entonces, esto es una crisis que al margen de todas las situaciones que pudieran haberse encontrado y al margen de la caída económica que ha significado para el mundo, también ha traído consigo un tema, digamos, de creación de temor. Los psicólogos están dándonos los alcances que la mayor parte de gente en el mundo no está muriendo fundamentalmente todo por el COVID, sino por la ansiedad. Este es un factor que nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta, tenemos que empezar a mirar muy cautelosamente. Pero de otro lado también es necesario fundamentar esta caída como consecuencia también de la caída del desempleo. Y el desempleo ha caído tremendamente por ejemplo, en nuestro caso, la caída del empleo está aproximadamente casi en un 55 a 60% la caída del empleo. Y esto ha traído como consecuencia también de que la, las empresas de carácter financiero, como son los bancos, las cajas, las pymes, las cooperativas, generen algunos programas sujetos a las resoluciones normadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, para que de alguna u otra manera puedan darle algún paliativo a todos digamos, los clientes que hayan tenido en el caso del sistema financiero y en el caso de las cooperativas también, para que puedan ver por una tranquilidad de sus socios. Muy bien. En el caso peruano, nuestra economía viene casi prácticamente por el tema ligado a la libre oferta de mercado casi por 30 años, con estándares de crecimiento. Y salvo la crisis del 2008 y las crisis habidas por el tema del fenómeno del niño, pues nos han permitido de alguna u otra manera conocer algunas facetas de este tipo anteriormente, pero no en la magnitud de esta crisis, porque esta crisis prácticamente nos ha desnudado todo nuestro sistema de salubridad,
nuestro sistema de salud, al extremo que la práctica diaria nos está diciendo muchas cosas que no quisiéramos estar todos en el contexto de esta realidad. Y a ello, el gran problema es que se está presentando un adicional, tal vez cuando las personas debiéramos tener en estas circunstancias un poco más de apego por un sentimiento con con nuestros congéneres, con nuestros, llámese compañeros de trabajo, paisanos, amigos, con toda nuestra población. Está surgiendo con mucho más fuerza el fenómeno de la corrupción. Hay lugares, municipalidades, gobiernos regionales, en el mismo trajín que ejecuta el gobierno nacional, hemos visto cambios sustanciales en el gabinete, cambios abruptos, rápidos, en algunos casos por un deslizamiento del manejo del problema y en otros casos por niveles de corrupción. Y eso también se viene traduciendo en los mismos municipios provinciales, distritales y en los gobiernos regionales. Es una pena decirlo, pero hay que ponerlo en un marco de referencia porque justamente los días pasados, varios de los que han participado en estos foros que estoy exponiendo, me venían preguntando, ¿no? ¿Y qué hacer con la corrupción? Que este es un mal endémico, pues el país no sufre una situación de esta naturaleza solo hoy, esto lo viene sufriendo por años. Indudablemente, todos los países que han salido a flote han tenido la oportunidad de tener crisis como tal vez agudas, fuertes, han salido en base a la educación. Y la educación no es un factor exclusivo de la escuela, de los colegios, de las universidades, no. El factor prioritario del manejo educativo se encuentra en los hogares porque allí se hace, como se dice, la camita, se hace las bases para la formación de la cultura y valores. Entonces, este tema de la corrupción nos está llevando a ver qué más puede pasar en todo este contexto de cosas. Nos hemos percatado, nos hemos dado cuenta que hay ciudades en las cuales se reclama que no hay oxígeno, que no hay médicos, los médicos prácticamente los que están en el frente de batalla con mayor cantidad de contagios, inclusive los miembros de la fuerza del orden, la policía, ¿no? Y no hay las pruebas rápidas, no hay las pruebas moleculares, tenemos problemas de atención para los diversos contextos a nivel de los diversos entes de funcionamiento del Estado. Prácticamente nos encontramos en una encrucijada muy difícil, muy difícil. Y a todo ello hay que sumarle el desentendimiento del concepto propio de la enfermedad del COVID por parte de nuestra población. Creo que con esta reflexión también podemos un poco llevar a indicar que en circunstancias de esta naturaleza, otro de los factores que nos ha afectado grandemente es el factor económico. Nuestra población a nivel país tiene un contexto diferente a otros países porque la población económicamente activa vive del día a día, prácticamente la informalidad también campea y entonces el problema el problema de la población también ha estado y está sujeta a ello, ¿no? El hacinamiento en los centros de abastos, en los mercados, en los hospitales, en los bancos, frente a una cultura tan difícil
porque tampoco los mismos bancos ni la misma superintendencia de Banco y Seguros prepararon un camino para tener la tranquilidad, ni el mismo Ministerio de Economía y Finanzas prepararon el camino para qué, para tratar de buscar la tranquilidad en el manejo del hacinamiento, ¿no? En el manejo de la distancia social. Y ello ha traído los mayores niveles de contagio. Por otro lado, el esfuerzo que realiza el gobierno no es suficiente, tenemos demasiados vacíos. Hoy día mismo los médicos están comentando que podría ampliarse probablemente la cuarentena hasta el 11 de julio. No sabemos realmente qué va a pasar, pero finalmente ya todo el mundo está pensando en qué momento sale a trabajar. Y ese momento de en qué momento sale a trabajar nos da algunos temas que están relacionados a, a efectuar un análisis con respecto a los riesgos en función, digamos, al grado de exposición del COVID de cada una de las empresas y negocios. Tuve la oportunidad en estos días de unos paisanos que son microemprendedores, me llamaban para darme los alcances, oye, y qué hacemos con los gobiernos regionales, qué hacemos con nuestras municipalidades, qué hacemos con la gente que está dedicada, por ejemplo, al tema del transporte, los pequeños negocios, los que han tenido de alguna manera el sector hotelero, el sector, digamos, de transporte pasajero, los que hacen taxi, eh, las pequeñas bodegas, ¿no? Por allí también el tema, oye, ¿cómo va a ser el asunto de la reincorporación de los chicos a la escuela? ¿Cómo va a ser la reincorporación de los muchachos a la universidad? Eh, También, ¿cómo va a ser el tema de las próximas visitas de nosotros mismos para nuestros propios familiares? Y este es un tema que en realidad ya tenemos que empezar a pensar en una cultura de riesgo. El tema preventivo tiene que ser extremo. Eh, Hoy cuando estoy dialogando, cuando estoy versando este tema con ustedes, estoy también un poco afectado sentimentalmente porque un hermano mío acaba de tener un problema muy fuerte y él ha fallecido en la localidad de Pucallpa. Pues eh, el lamento es fuerte, pero también los cuidados de repente no han tenido el grado extremo que hubiéramos querido tener. Dicho eso, ¿cómo podemos imaginar la exposición del riesgo de cada uno de nosotros si no conocemos en qué empresa, en qué negocio nos movemos? A mí me parecería ideal, si acaso ustedes tienen alguna referencia en el momento que voy disertando el tema, podrían entrar de repente a hacerme alguna consulta, alguna pregunta, y en la cual podamos ir resolviendo. Pero la idea de este momento era un poco pensar, por ejemplo, cómo sería el comportamiento de aquellos que tradicionalmente, por ejemplo, hacían el servicio de taxi. ¿Qué piensa usted, señor taxista, amigo taxista, paisano taxista, colega taxista? ¿Cómo va a ser su protocolo de atención? ¿Cómo cree que va usted ahora a conducir a los pasajeros que antes los trasladaba? ¿Cuál cree que va a ser el mecanismo? ¿Que subirán igual que antes? ¿Usted tendrá su tarifario normal? ¿No habrá ningún inconveniente? ¿Cree usted que será así? Tiene que extremar las cosas en este momento. Estaba viendo un programa, por ejemplo, en el que dice que la empresa Uber está creando un protocolo desde que inicia el servicio. Van a tener una cámara que retransmita directamente a su central, en la cual el conductor esté con su mascarilla y el pasajero no esté en el asiento de adelante, o sea, en el lado del copiloto. Y que por seguridad solo lleve a dos personas en la parte posterior, a la distancia. Y además de ello, el conductor, antes de subir a su vehículo, tenga que hacerse los protocolos de limpieza respectivos y correspondientes para evitar cualquier tipo de inconveniente. Y aquí en mismo Perú, por ejemplo, en algunos lugares se ha venido ya haciendo protectores de los asientos intermedios y delanteros a través de una mica, con la idea de que
no haya una transmisión del virus. Pero lo importante es que hasta ahora se sigue plasmando la versión médica de que el único transmisor de todo es el ser humano, o sea, la razón más efectiva, más prudente del manejo es la limpieza, pero a través del jabón, ¿no? Ni siquiera el gel, ni tampoco, digamos, el alcohol nos dan tanta tranquilidad, y de otro lado tampoco el tema de la lejía, que podríamos de repente tener como una conceptualización importante de la limpieza, pero tiene también sus secuelas, ¿no? Escuchaba algunos analistas que estaban indicando que eh, en algunos países, ¿no? Se ha venido fumigando las calles. Eso no tiene ni un efecto, porque dice que los virus, no, como son pesados, ¿no? Podrían estar en el suelo, pero no necesariamente, sino van justamente el transportador del virus, el segmento de transporte es el ser humano, a través de la mano, a través de la ropa, a través de donde se pose. Y entonces allí un poco el análisis del tema de la exposición del riesgo, podríamos un poco ponernos a pensar. ¿Tenemos un riesgo de qué tipo? ¿Bajo de exposición o de precaución? ¿Será un medio o un riesgo mediano de exposición? ¿O un riesgo alto de exposición? ¿O un riesgo muy alto de exposición? Eso, mis amigos, tienen que analizarlo cada uno. Si acaso usted es conductor, no sabe usted quién va a llegar a su vehículo, si porta el virus o no lo porta. Aquí el tema es la exposición al riesgo. Usted tiene que cubrirse de alguna u otra manera. Y para ello tendrá que cumplir con los protocolos del caso. Quién sabe, inmediatamente como suba su pasajero, andará pues con sus elementos de precaución, con la idea de que si tiene una mica intermedia, pues lo proteja, y de alguna u otra manera también tenga usted la tranquilidad para el caso en este contexto. ¿Y qué pasará, por ejemplo, con una bodeguita? ¿Mm? Se dice que cuando uno paga, en el papel, el tiempo que demora para que desaparezca el virus son aproximadamente 24 horas. Usted va a pagar con billete, de repente paga con monedas, y entonces los protocolos de atención, los protocolos, digamos, tienen que empezarse a tomar bajo ciertos conceptos mucho más calificados. Entonces, por eso que en este caso, digamos, el gobierno, a través de algunas normas muy concretas, han empezado a exigir para que las empresas que se van a reinsertar a la actividad productiva tienen que elaborar un plan para la vigilancia y prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Y estos documentos tienen que ser presentados en este caso, pues al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la organización, y llevados posteriormente al Ministerio de Salud, ¿no? Que es el responsable del sector, o también trasladado al sector al que le corresponde, donde estuviere, digamos, eh, como donde pertenezca el negocio, la empresa. Y este protocolo tiene algunas prerrogativas también, ¿no? Tiene algunos asuntos que después le vamos a ir dando los alcances cuando, a medida que vayamos avanzando, podamos explicarle de qué se tratan los protocolos, ¿no? Entonces, este plan para la vigilancia, prevención y control del COVID está sujeto también al número de trabajadores y el grado de riesgo de exposición según el grado de exposición del que hemos hablado antes. Justo, tal vez un poco como para moldear el diálogo, para moldear este asunto, estaba el día de ayer coordinando con un grupo de compañeros en el trabajo, y miren el detalle siguiente, ¿no? Miren el detalle siguiente.
indicaba un colega que un personal de su área venía aproximadamente cerca de 40 minutos de otro lugar, pero tenía que tomar transporte público de pasajeros, en este caso tomar combi. Y lo tenía que hacer a la hora de venir, al mediodía, en la tarde nuevamente al regresar y otra vez al volver a casa. O sea, prácticamente 4 viajes. Y decía, ¿quién se responsabiliza por él? Pero los protocolos de atención son responsabilidad de la empresa, dentro de la empresa. Y allí viene el otro tema. Los comités de seguridad y salud en el trabajo se van a responsabilizar prácticamente de aquellos trabajadores que están dentro o los que llegan a su organización. Entonces acá hay doble intención, o vamos a decir doble análisis. Uno, que el trabajador tiene que tener un comportamiento adecuado como tal fuera del trabajo y otro comportamiento como tal dentro del trabajo. Dentro del trabajo la responsabilidad la asume prácticamente la empresa a través de su comité de seguridad, tanto como su gerencia, y de otro lado, a nivel de la persona, afuera, prácticamente depende de su propio cuidado. Imagínense, ya estamos hablando de una tamaña responsabilidad en el cuidado personal cuando estamos fuera de las huestes laborales. Y en ese sentido, cuando empezamos a imaginar este tipo de acciones, nos tenemos que poner a pensar en los diferentes tipos de empresas y negocios. Hasta ahora hemos mencionado el caso, por ejemplo, de un taxi. Podríamos hablar de repente de una bodeguita. ¿Cómo sería el tema de una bodega? ¿Se imaginan ustedes cómo podrían hacer su protocolo? Normalmente ahora las bodegas ya tienen una rejita, ¿cierto? Y uno espera afuera. ¿Y qué cuidado le va a dar usted a los productos que le expendan en la bodega? Está usted haciendo su colita, su distanciamiento normal, y una vez que está en su distanciamiento tiene que adoptar algún criterio de razonabilidad para mantenerse hasta que lo atiendan. En el momento que lo atienda va a hacer usted su pedido X, Y productos. Los X, Y productos, ¿cómo va a ser? La atención digamos, del bodeguero. Le va a facilitar una bolsa, usted va a llevar su bolsa. Si le facilitan la bolsa, no es que ya tranquilamente usted va y a casa y saca todo y no, tiene que hacer su protocolo de limpieza. Llegado a su casa, tiene que hacer un protocolo de limpieza. Probablemente primero un rociado de alcohol, si se trata de productos como llámese verduras, llámese frutas u otros productos, tiene que pasar un sistema de desinfección, ¿no? Con agua con lejía o de repente agua con bicarbonato. He escuchado un poco también el tema de que el agua con lejía es un poco lesivo porque se hace próximamente más dañino y que era mucho más viable utilizar el bicarbonato de sodio. Estos son asuntos que estamos pues aprendiendo a vivir. Nosotros también de alguna u otra manera estamos investigando, preguntando para ver de qué manera también entendemos este panorama. Entonces sale usted prácticamente de la bodeguita, va a llegar a su casa, de todas maneras tiene que cumplir su protocolo. No fui a la bodeguita, no choqué con nadie, no señor, no. Llega a la casa, su desinfección, desinfectarse los zapatos, dejar su ropa o ¿no? sus cosas ahí en la puerta, tener listo una sandalia, qué sé yo, pues esas son cosas que cada uno ya tiene que ir también asimilando, tiene que ir mirando. Y, y no es que llego yo de la bodeguita o del mercado y ya simplemente lo lavé con agüita, no, tiene también su tiempo de demora, ¿no?
Dicen los especialistas que hay que tenerlo cuando menos unos 4 a 5 minutitos en el agua con lejía, luego darle su lavadita y recién ponerlo a secado, ¿no? Y después ya darle una lavada normal con agua normal. Entonces aquí también estamos, estos son cambios pues que nos están llamando a reflexión, nos están llamando, digamos, a pensar en forma diferente. Estamos ante una etapa de cambio total. Esta es una realidad que no la hemos vivido y no sabemos hasta cuándo vamos a estar todavía con este tema del virus, porque eh, los analistas piensan que la vacuna no va a llegar pronto, mínimo, se piensa año y medio, 2 años. Esto es todavía, pues mientras se hacen las pruebas, las definiciones y mientras tanto la Organización Mundial de la Salud determine su manejo y su uso, ¿no? Para poderlo, digamos, globalizar. Entonces, en ese sentido, eh, los planes de vigilancia deben contener los detalles de la frecuencia de la aplicación de pruebas de descarte, por ejemplo, en el caso de exposición de cada trabajador, las medidas de salud mental, ¿no? El clima laboral, las medidas para implementar respecto de practicantes, de proveedores. O sea, es que las empresas tienen esas características, le llega varios tipos de personas. Y un sentido, ¿cómo sería un protocolo, por ejemplo? Vamos a poner el caso para un banco. Ustedes saben que los bancos antes se abarrotaban de gente en sus ambientes. Ahora, de arranque tienen que guardar distancia social. Pero desde la cola que estaban, antes que había una cola pegadita, ahora la cola tiene que ir mínimo a 1 metro de distancia. Todos tienen que ir con mascarilla. En las puertas de los bancos, de las entidades financieras, va a tener que haber un piso para limpieza de calzados, otro para que pueda ir, digamos, con las manos al menos desinfectadas, tendrá que utilizar gel o alcohol, uso de la mascarilla en forma frecuente. Claro, esa es la parte del cliente que está fuera del banco. Pero el que está adentro, si antes ya no se había estilado a tener, digamos, una luna, un separador de protección, ¿por qué? Porque antes los bancos empezamos un poco a imaginar la posibilidad de atención directa, de un trato personalizado con el cliente, en el caso de las cooperativas, un trato personalizado con el socio. Pero ahora, en estas circunstancias, por el tema COVID, va a tener que implementarse seguramente separadores de ambiente, pues directamente una luna adelante. ¿Por qué? Porque puede venir el contagio. Entonces, como se dan cuenta, aquí también juega doble protocolo. Ahora, ¿cómo sabemos que alguien porta el virus? Por eso que los bancos también en su manejo protocolar, ¿qué están haciendo? A cada cliente que llega le toman la temperatura porque se sabe más o menos que aquel que porta de 37,5 a más grados de temperatura podría tener ya un síntoma del COVID-19. Y esos protocolos también internos tienen que ir por una conceptualización. Por ejemplo, si tuviéramos un probable candidato de COVID, de inmediato tiene que verse la manera de cómo atenderlo y los protocolos de atención. Pero ojo, si las situaciones ocurren dentro de la organización, automáticamente todos esos espacios tienen que cerrarse mínimo por 48 horas. Hay que hacer los trabajos de fumigación, hay que hacer un montón de cositas por allí. Nadie quisiera estar en esa etapa. Entonces, para ello también las organizaciones de este tipo tienen que preparar sus planes de contingencia. Tienen que tener personal de reemplazo, porque esos personal, si un personal se ha enfermado, probablemente también todo el resto tiene que estar en cuarentena. Hay que hacer los planes de contingencia con reemplazos pertinentes para el caso y las organizaciones no pueden dejar de seguir atendiendo, tienen que continuar su margen de atención. Y miren, aquí hay otro modelo
en el cual ya podemos pensar en otro tipo de protocolo. Indudablemente que estos protocolos ya se hacen un poco más amplios, un poco más fuertes, las exigencias son mayores. ¿Por qué? Porque todo el protocolo, en este caso el plan de vigilancia, prevención y control de COVID, tiene que presentarse, ¿no?, al Ministerio, digamos, en este caso de Salud, para que pueda autorizar la reinserción, porque el programa de reinserción es otro tema que también tenemos que empezar a mirarlo desde el lado de cuándo van a empezar a reactivarse las actividades. No es que el 27 ya empezamos a trabajar todos, eso no es así tampoco. Entonces, hay algunos lineamientos de carácter obligatorio respecto de la aplicación para todo centro de trabajo. Punto número uno, pues tiene que ver con el tema de la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? Evaluar la condición de salud de cada trabajador previo a la reincorporación a su centro de trabajo, porque hay trabajadores que también tienen algunas características muy importantes que después lo voy a comentar. Tiene que ver también con el lavado, desinfección obligatoria de manos, tiene que ver con la sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo, las medidas preventivas de aplicación colectiva, tiene que ver con la medida de protección personal, la vigilancia y salud en el contexto de COVID-19 en base al tamaño de la empresa, ¿no? Y para ello también, ahora, el Ministerio de Salud está exigiendo que tengan un especialista en seguridad y salud en el trabajo, dependiendo del número de trabajadores, ¿no? Si tuviera de 1 a 20 trabajadores, puede optar el criterio de tener una enfermera a tiempo parcial, ¿no? Si tuviera de 10 o de 20 a 100 trabajadores, ¿no?, también podría tener de repente una enfermera, pero con algún número de horas mayor de atención. Ya más de 100 tiene que tener un médico de planta. Y este médico tiene que estar a cargo de todos los casos que vayan ocurriendo para llevar un control o para llevar un conteo respecto al mismo. Entonces, estas son nuevas realidades. Estas son nuevas realidades. Este proceso de reincorporación al trabajo para los trabajadores que cuentan con alto nivel epidemiológico, entonces ya también tiene un cuidado, pues los leves podrían reincorporarse, ¿no? 14 días calendario después de haber iniciado el aislamiento domiciliario. Aquí también es otro tema, ¿no? Por ejemplo, en los temas propiamente de mi trabajo, por ejemplo, ¿no?, el encargado de riesgos presentó una ficha en la que nos dice: oiga, nosotros necesitamos saber usted, desde que viene de su casa y llega al trabajo, necesitamos saber con quiénes ha estado, qué tipo de actividades ha llevado a cabo, X. ¿Para qué? Porque si pasase algo con ese trabajador, entonces ya sabríamos más o menos a quiénes más pudiera haber llevado algún grave contacto, si acaso tuviera el COVID-19. O sea, se está extremando prácticamente el tema de la minimización del riesgo, ¿no?, con más que todo un carácter de tipo preventivo. Ahora, los moderados o severos se reincorporan 14 días calendario después de la alta clínica, y este periodo también podría variar de acuerdo al tratamiento, a la forma como se le dé el tratamiento al trabajador. Entonces, estamos ante cuadros realmente nuevos donde prácticamente los médicos, al margen que ellos han estudiado para temas relacionados a su profesión, pero hoy se encuentran con un tema de seguridad y salud en el trabajo que no lo han visto antes. Sí, seguramente tienen conocimiento para tratamiento de virosis, de carácter epidemiológico, de tratamiento propiamente de la salud, pero estos temas puntualmente como una pandemia que estamos viviendo, eso creo que no lo han tenido. Entonces, muchos tienen que hacer un ejercicio de cultura, tienen que hacer un tema que esté relacionado propiamente a cómo podrían enfrentar esta situación. Y eso es un asunto que nos tiene que llamar para hacer alguna reflexión. Hago un alto para saludar a mi gran amigo Jubilio Alvarado. Está preguntando: hola, dice mi querido amigo Dante, respecto a los billetes y otros documentos
que se entregan y se reciben en el banco, ¿hay algún protocolo? Mire, la verdad que en los bancos, cuando, por ejemplo, en el caso de mi cooperativa, llega algún socio a hacer alguna operación, lo primero que hacemos desde la puerta, se desinfecta los zapatos, recibe un gel o alcohol para las manos, se acerca a la ventanilla, ¿no? Con su mascarilla debidamente cubierto, se les ha pedido que hagan hablen un poquito fuerte para que también el de la ventanilla lo pueda atender. Y en el momento que se realiza la transacción de la operación, prácticamente o paga con billete, paga con monedas, recibe su vuelto y allí queda. El cuidado queda en el trabajador y el cuidado queda directamente en el mismo cliente en este caso. Entonces el cliente ya saliendo, de repente, si tiene su propio alcohol, tendrá que echarle un poquito de alcohol o ver la manera como desinfecta su billete y luego se retira. Y este es un tema de cuidado para todos. Entonces ese tipo de protocolos que no nos lo dicen, pero nosotros tenemos que aplicarlos, porque finalmente de eso se trata, porque se trata de cuidado mutuo, ¿no? Del cuidado mutuo. También había otro tema que estaba relacionado al, al, al tema de trabajo con riesgo crítico, de acuerdo a los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, hay trabajadores que en este tema han salido varias normas que nos han traído un poquito también a colación. Inicialmente salió una norma en la que decía que los trabajadores que tenían 60 años o más eran de alto riesgo, pero recientemente ha salido otra nueva disposición en la que han determinado que trabajadores mayores a 65 años, ¿no? Son de alto riesgo. Entonces ahora estamos aplicando esta tendencia. Y además también hay trabajadores que están en ese grupo de riesgo por problemas que tienen hipertensión arterial, tienen problemas de carácter cardiovascular, cáncer, diabetes, obesidad, ¿no? Y otra cosa también, que en el tema de obesidad, aquí se ha hecho un hincapié muy, muy puntual. Se ha determinado que el índice, digamos, de morbilidad está más o menos de 30 a más, ¿no? Pero lamentablemente aquí en el Perú tenemos un problema de obesidad. Y ese problema de obesidad justamente es uno de los grandes factores por el que muchos varones tienen complicaciones en el momento de la atención del COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque resisten menos que aquellos que están mucho más delgados, qué sé yo. Y en este tema también había una crítica porque el gobierno sacó inicialmente que la morbilidad era de 40 a más. Y entonces la gente empezó a ponerse pues en el tema de decir, ¿cómo va a ser eso? Pues o sea que los gorditos nos están haciendo bullying y ya no nos dejan trabajar. Así que en ese sentido también la norma se ha corregido. Y hay varios aspectos de esta cuestión también con respecto por ejemplo, hoy día y ayer hemos tenido un tema un poco contrariado con respecto al protocolo que debían seguir los niños para salir con sus papás, ¿no? La semana pasada el presidente hizo un anuncio indicando que a partir del día 18 los niños van a poder salir, normalmente a los parques, 500 metros a la redonda y tanta cosa. Y el día de ayer puntualmente, a las 7 de la mañana, la viceministra sacó una, una resolución indicando que eso no era factible. Pero como tanta gente escuchó el tema, pues se ha desbordado el tema. El tema también es que hoy día han habido varios casos ya que han estado relacionados al asunto de contagio en niños y eso no se había visto anteriormente. Ya se han hecho algunos anuncios de algunos niños que han tenido ese problema. Pero en síntesis lo que quiero también expresar es que de algún u otro modo creo que tiene que haber mayor criterio de manejo más que todo para hablar el mismo lenguaje. Pues no el presidente no puede darnos un mensaje y suministra otro mensaje. Yo creo que tiene que haber unidad de criterio para el mismo. Y entonces en este sentido, cuando hablaba yo de los casos de los mayores de edad, ¿no? Estos deben también mantener, digamos, su cuarentena domiciliaria o caso contrario también podrían hacer un tema, digamos, de teletrabajo, ¿no? O sea, trabajar de su casa, pero con alguna prerrogativa sobre la base de los informes clínicos que también se hayan mostrado previamente. Y para ello, justamente, los que están en el tema de salud ocupacional son los que van a determinar esa condición y esas cualidades. La resolución, digamos, inicial
o el decreto de urgencia del 080 nos daba algunos lineamientos incluso para ver qué tipo de empresas se tienen que ir reinsertando a las cuestiones del factor económico, pero previo a la presentación de un protocolo. Este protocolo nos ha dado algunos puntos de vista muy importantes. El primero, el tema de la limpieza, desinfección de los centros de trabajo. Este ha sido uno de los puntos que de alguno u otro modo tenemos que ver. O sea, ¿qué tienen que hacer los centros de trabajo? Tienen que alistar un protocolo. ¿Cómo van a recibir a cualquier tipo, digamos, de personas que estén inmersas dentro de su actividad, dentro de su negocio? Hasta ahora habíamos hablado, por ejemplo, de 4 o 5 ejemplos, ¿no? Eh, Hoy día, cuando conversaba con mis hijos son estudiantes que están estudiando en la universidad, les preguntaba, ¿y ustedes qué piensan? ¿Cómo creen que se van a reinsertar ahora a su vida estudiantil? No sabemos. Y seguramente como ellos hay muchos. Y yo les decía, ya no van a volver a hacer lo mismo de antes, porque van a tener un protocolo en su casa y van a tener que tener un protocolo para la universidad. ¿Cómo se movilizaban antes? No, nos íbamos en una combi. Ah, muy bien, pues ¿y ahora cómo piensan? Si la combi está llena, no voy. Si la combi está vacía, tal vez vaya. Pero tú no sabes si la combi también va a ir todo el camino vacío, pues. Entonces, tal vez hoy, por eso que el gobierno también está pensando en las bicicletas o tal vez darle un poco más de prioridad a la caminata, ¿no? Entonces, pero hay lugares también en nuestro país que podría soportar la bicicleta, en otros de repente no con tanta fortaleza, porque ahí tenemos en el caso de Iquitos, donde la gran mayoría se mueve a través de motocicletas, o bueno, también de los mototaxis. Y, y esos temas también, en los lugares donde hace bastante calor, quién sabe, la bicicleta puede ayudar un poco. Pero finalmente lo que quiero un poco alcanzar es este asunto de cómo sería el protocolo, por ejemplo, para los estudiantes de la universidad. ¿Cómo sería ese protocolo? Y pongámonos un poco a razonar, porque la norma no nos dice, oye, este es el protocolo, esto tienes que hacer, ¿no? Aquí tiene que tratar de un poquito de ingenio, de creatividad, de manejo, de sentido común, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces, si la primera línea de acción es limpieza, desinfección en los centros de trabajo, acá también tenemos que pensar primerito cómo empezamos con ello en nuestra casa. En nuestra casa. Ahora, se está recomendando salir ya no con manga corta, porque el virus bien podría quedar, saben ustedes que grasa con grasa se pega, pues, ¿no? Bien podría quedar en la mano, en el antebrazo, qué sé yo. Por ello se está recomendando utilizar manga larga. Entonces, eh, la primera opción entonces es cómo nos organizamos en casa. Esa organización tiene que venir porque también los chicos tendrán que acostumbrarse pues a llevar su gel o llevar su poquito de alcohol para cuando llegan, o quién sabe, llevar... ahora, el tema de los jabones, ¿no? Te he hablado siempre del jabón líquido, pero bueno, el jabón Bolívar, nosotros que conocemos este tema en la sierra siempre hemos utilizado el famoso jabón Pepita o el jabón Bolívar, es un buen jabón. Y además el jabón tiene la particularidad de destruir la capa más dura del virus del COVID, ¿no? Esto por medida ya de tipo científico, entonces podría ser una alternativa que los chicos también lleven su jaboncito pues a la universidad, se laven las manos, ¿no? Al momento de llegar, al momento de salir, que cumplan su distanciamiento social, ¿no? Que cumplan prácticamente con tener su mascarilla. Ahora también el uso de la mascarilla tiene un tema que hay que mirar de cerca, ¿no? La mascarilla no porque lo mantienes todo el tiempo es bueno, ¿no? La mascarilla a medida que vas respirando, cuando reciclas tu propio aire dentro de la mascarilla, se genera digamos, el CO2, ¿no? Y consiguientemente vas a respirar tu propio aire viciado, eso puede generarte incluso algunos problemas de carácter físico, te puede dar sueño, incluso te puede dar hasta somnolencia. Entonces, por eso es que, por ejemplo, yo a veces me traslado diariamente de acá a Huaral. Algunos días que estoy yendo al trabajo me traslado de acá de Lima a Huaral, pero en el camino bajo la mascarilla un poquito, porque dentro de mi carro, ¿quién? No tengo ese problema, pero una vez que llego,
Sí tengo momentos que estoy con la mascarilla, en otros momentos me tengo que estar bajando, porque si no tendría esos efectos nocivos que nos afectaría. Entonces no es un uso permanente, ¿no? No es un uso permanente el de la mascarilla, hay que saberlo también utilizar. Otro lineamiento que es importante es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso a la reincorporación al centro de trabajo. La norma, la 239, ha establecido que los trabajadores, incluso, ¿no? Las empresas tienen que hacer su estudio, ¿no? O sea, en este caso sus pruebas, bien sea la prueba rápida o la prueba molecular, ¿no? Que tiene que ir por cuenta, la norma dice que tiene que ir por cuenta de la empresa, no por cuenta del trabajador. Pero en este momento, las pruebas, tanto la serológica como la molecular, están por las nubes aquí. Y encima no hay. Entonces, estos protocolos que de alguna u otra manera deben funcionar, no están funcionando como debieran. Y aquí la recomendación es que como tercer lineamiento de esta norma también está el lavado y desinfección de manos obligatorio en forma permanente. Este es un asunto que nosotros creo que todos debiéramos cumplir con esta parte, ¿no? Con esta situación. Y sea cual fuere la actividad, ¿ah? Porque aquí ya no estamos hablando necesariamente de una empresa más grande, no, aquí tienes una cultura. La empresa más pequeñita que es el hogar, desde allí tiene que empezar. Tiene una cultura de lavado de manos permanente, desinfección permanente de puertas, tal vez los puntos más tecnológicos de manejo de los ascensores, de las rejas, de las asas de las puertas, qué sé yo. Tiene que haber una cultura en eso. En algunos países se escuchaba, por ejemplo, que siempre la mano derecha es la que maneja todo, pues para evitar este tema, utilizar de repente la mano izquierda, y no necesariamente la mano, sino el codo para abrir, para ir al ascensor, para bajar, no tocar las barandas, que se, son cuidados que ya tenemos que ir aprendiendo a vivir con esta situación. Pero definitivamente el lavado y desinfección de las manos tiene que ser una cosa permanente. El otro tema es que hay que sensibilizar la prevención de contagio en el trabajo. O sea, nuestro cometido interno en nuestra propia casa tiene que ser, estamos expuestos al contagio. Como tal, necesitamos tomar conciencia todos y cada uno de nosotros. Creo que el mayor volumen de los casos que estamos pasando en nuestro país a consecuencia del COVID es por no haber entendido estos conceptos de sensibilización, de saber que estamos ante un nivel pandémico de alto riesgo. No es un nivel pandémico de bajo riesgo, es un nivel de alto riesgo, altísimo riesgo. Y en ese sentido, entonces, las medidas preventivas de aplicación colectiva, porque acá ya se trata de que si, por ejemplo, nosotros vamos a ir a tomar vamos a decir, vamos a tomar el servicio público de pasajeros. Veo pues que está lleno, ya no puedo ir como antes, pues colgarme en la puerta. No, ya tiene que haber un cambio radical, importante. No, no importa, llévame aunque sea al costadito, o llévame al costado. No, un taxi, no, suben 5, suben 8, no, no, no te preocupes, no, 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 ya estos son cambios de vida total. Mis amigos, estos cambios también van a venir por nuestros propios hogares. Muchos de repente, si no somos, ¿qué les digo?, adaptables a los cambios, probablemente en algún momento también nos podamos sentir incómodos o mal cuando alguien nos llegue a visitar, por ejemplo, un propio familiar. ¿Qué le vamos a decir? Hoy no vengas. No, tenemos que cumplir un protocolo. O sea, que hermanito, primito, vecinita o qué sé yo, acá cumplimos un protocolo porque es la seguridad de ustedes tanto como los míos. Y este tema, el del COVID, nos ha enseñado una nueva forma de convivencia. Y esta nueva forma de convivencia nos está dando prácticamente varios asuntos de manejo. Y allí también vienen las medidas de protección personal. Sí, pues entiendo que a todos el miedo, el temor, nos lleva a situaciones difíciles y nos está conduciendo a extremos en los cuales también, como
estamos permanentemente viendo la televisión, una noticia, o conversamos por ahí con alguien y nos van comentando esos temas, pero creo que nosotros tenemos que tener la sutileza de saber también hoy día, tal vez diversificar un poco nuestro sentido de audición, ¿no? O sea, ver algunas, que le digo, pues, noticias puntualmente, no en cada momento, porque la sobresaturación nos va generando que nuestro subconsciente lo vaya captando y podríamos empezar a tener una reacción ya no necesariamente por capacidad de raciocinio, sino por capacidad de ansiedad, y eso a nadie nos conviene. Hay una encuesta que se ha estado realizando en estos días por Ipsos, y qué es lo que estaba pasando, ¿no? Se ha descubierto que prácticamente los niños no quieren salir, al margen de que se pudiera haber liberado el tema de la salida, pero no quieren salir porque tienen alto temor al contagio. Y este alto temor al contagio les ha generado, en unos casos, obesidad, y en otros casos les ha generado que no tienen deseo de comer. O sea, tiene efectos también de carácter psicológico. Este mismo hecho está pasando con nosotros mismos que estamos confinados, ¿no? El hecho de comer sano nos está originando también nuevamente un tema de sobrepeso. Sí, pues fácil es subir de peso, bajar de peso es lo difícil. Y allí viene, ¿no? Un control. Y el tema no es que yo deje de comer para bajar de peso, no. La idea es comer nutritivo, pero buscando cuestiones de carácter saludable. Y habrá que hacer los esfuerzos todos, pues ya no es un tema solamente de uno o dos, ¿no? Entonces, yo hago ahora un esfuerzo también fuerte para tratar de controlar un poquito el peso, porque la verdad que con el tema de la pandemia, también, igual que otras personas, he tenido una sube de peso, estoy haciendo los esfuerzos para empezar a bajar de peso. Y cada vez también estamos consumiendo un poco más de agua porque eso nos está llevando a esta situación. El otro tema es la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID. La vigilancia de la salud del trabajador. Entonces, los que manejan este tema de seguridad y salud en el trabajo tienen una labor. O sea, tiene que tener una información, cómo está su evaluación dentro del trabajo y cómo podría estar o cómo también está fuera del trabajo. Hay una evaluación, tiene una fichita seguramente los medios que llevan este tema, con la idea de buscar un control. ¿Para qué? Para evitar los posibles contagios de aquellos que están teniendo roce permanentemente. Ya, por ejemplo, en el trabajo de nosotros, ¿no? Eh, los horarios hemos empezado a ampliarlos a partir de esta semana. A partir de esta semana se amplían los horarios, pero a la vez que se amplían los horarios se recortan para unos turnos en la mañana y unos turnos en la tarde. ¿Para qué? Para evitar el confinamiento y tener un poco el tema puntual de distanciamiento social. Entonces, este tipo de cosas tienen que practicarse también en las propias, en los propios negocios, en los diversos negocios, actividades, tienen que irse viendo estos temas, ¿no? Y a ello hay que tener las consideraciones para el regreso y la reincorporación al trabajo. Entonces hay que mirar fundamentalmente y revisar el reforzamiento a los trabajadores de procedimiento de trabajo con riesgo crítico según su puesto de trabajo, porque no todos tienen el mismo riesgo. Por ejemplo, nuevamente volvemos, para explicar un poco más claro, volvemos al caso, por ejemplo, de un banco, ¿no? En un banco, ¿quién tiene más riesgo? ¿El gerente o el que está en la ventanilla? El que está en la ventanilla tiene más riesgo, porque él trata con las personas, directamente con el público. Entonces, si el nivel de riesgo es alto en él, hay que buscar los mecanismos de cómo mitigar ese riesgo. O sea, buscar darle la facilidad para qué, para coberturarlo, para tenerlo a buen recaudo y no tenga el problema del contagio, ¿no? Lo que no quiere decir que no se le dé el mismo tratamiento a aquellas que no tienen ese nivel de contagio. También tiene que ser para todos en esa misma condición, en esa misma convicción. Finalmente, hay un tema que está relacionado al asunto, digamos, al asunto de qué tipo de negocio, qué tipo de empresas van a irse reactivando, ¿no? ¿No? Entonces, eh, concluimos un poco en esta partecita que este nuevo coronavirus nos afecta a todos, para un poco resumir. Hay que, de repente también, a nivel de la familia, a nivel de los entornos de trabajo, a nivel de actividad,
expandir las medidas, digamos, de conocimiento, de promoción, de prevención, de protección, indicar que hay que lavarse permanentemente las manos, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, que son en este momento cuestiones de carácter sumamente importante. O sea, la idea es que hay que comportarnos todos como si fuéramos el COVID-19. Esa es la parte fundamental. Ahora, y aquí también hay que ver el tema de cómo van a ser las fases de reinserción. Ese tema es de carácter importante. De acuerdo a los lineamientos que ha dictado el gobierno, el decreto de urgencia 080 ha determinado una primera fase. Esa primera fase, que va a producirse justamente al cierre de mayo, ¿no? Que ya prácticamente van a haber algunas actividades propias que se van a poner ya prácticamente en carácter de reinserción. Están sujetos a aquellos que están dentro de la industria minera o la industria y la minería, para aquellas empresas que promueven o que están dentro del sector de sustancias químicas básicas, abonos, productos minerales no metálicos, la industria del vidrio, la industria del papel y cartón, textil y confecciones, maquinaria y equipo, la gran minería, atajo abierto y proyectos. Hay 56 proyectos de transporte, tanto como 36 obras de saneamiento en materia de construcción. En cuanto a comercio, aquellos productos de carácter agrario, los de carácter electrónico, interno y externo, y los servicios de turismo, restaurante y afines por delivery. ¿Saben ustedes que este sector altamente, no es que ahorita los restaurantes van a abrir y nosotros nos vamos a ir, nos van a poner una mesa? No, no es así. De acuerdo al protocolo que han establecido para el caso de las empresas que hacen servicio de restaurante, las propias empresas van a tener que canalizar su propio delivery con su propio personal. No van a tomar servicios de otros que hacían delivery antes, ¿ah? Tiene que tener su propia actividad, o sea, su propio distribuidor, vamos a decir, de comida. Entonces, aquí también tiene que ver los niveles de preparación de la comida, los niveles de limpieza, los niveles de seguridad, los niveles de traslado, cómo van a llegar. Ahora, eso es dentro del restaurante. Fuera del restaurante su delivery, correcto, pero cuando llega al otro lugar que tiene que llevar el delivery, habrá otro comportamiento, hay un protocolo distinto de recepción. ¿Quién le va a recibir allá? ¿Cómo le van a recibir? Es otro protocolo. Entonces, vayamos imaginando cómo va a ir los niveles de reinserción, que no son todas las actividades que se van a reinsertar de inmediato. También tenemos los que se van a reinsertar, es el servicio de transporte carga, los vinculados a las telecomunicaciones, los complementarios a la agricultura, los prestados a empresas, el almacenamiento. Estas son las que indican en la fase 1 que van a tener reactivación en el mes de mayo. O sea, a cierre de mayo ya vamos a tener estas fases cuando menos reinsertadas. Entonces, para algunos que me han venido preguntando, oye, ¿sabes qué? Yo estoy dedicado a, tengo una imprenta, ¿cómo hago? No, la imprenta todavía no está para este mes de mayo. La imprenta está prácticamente en la fase 2 y la fase 2 está indicada para el mes de junio. En el mes de junio vamos a tener también algunos sectores que se van a reinsertar. En cuanto se refiere a industria y minería, van a ir las que tienen producción de papel e imprenta, y allí van a poderse insertar estos sectores. La gran minería, la subterránea, la mediana minería, atajo abierto y la exploración. Nuevamente los proyectos de construcción, de los proyectos de transporte y 48 obras de saneamiento que están indicadas dentro de este proyecto. Los de comercio, los centros comerciales con aforo reducido, ya no va a ser como antes. O sea, si antes tenía un aforo de 100, seguramente ahora los protocolos van a indicar a 40, a 30% por el tema de distanciamiento y todo ello. Los productos agrícolas, los bienes de exportación e importación orientados al sector retail. Luego el servicio de turismo, servicios prestados a empresas, servicios complementarios a la agricultura, restaurantes con capacidad limitada y hoteles. Mire, recién en el mes de junio van a ingresar el tema de hoteles. El tema de transporte interprovincial y aéreo nacional y las agencias de viajes por atención virtual. O sea, aquí tampoco estamos hablando de que ya todo nuevamente vuelve al orden.
estamos yendo gradual, o sea, todos los negocios no van a regresar igual. Por otro lado, tal vez también es necesario hacer una reflexión. Mis amigos, ¿y ustedes que tenían un negocio, van a volver al mismo negocio o van a migrar a otro? Durante la pandemia, muchos hoteles han cambiado de giro. ¿Y a qué giro se han ido? Se han ido al giro de centros de atención médica, centros eh, digamos, de enfermería. ¿Por qué? Porque han estado autorizados para ese sector. Entonces, han estado. Indudablemente que también, de repente, nuestro país es de hecho pues, de lucradores, de los que se benefician con el, digamos, con la pobreza de algunos o del momento, pero igual hay una migración. Entonces, no todas las actividades van a volver a su propio ritmo. Seguramente van a volver unas a un sector, otras a otro sector. Y esa migración ya se conoce mediante encuestas que no todos van a regresar al mismo trabajo, sino van a ir por diferente trabajo. Luego tenemos el tema que está relacionado a la tercera fase, que se producirá recién en el mes de julio. Y esta tercera fase dice la mediana minería subterránea y de explotación, nuevamente construcción con otros nuevos proyectos, comercio al por mayor y menor, los servicios de turismo, los business process, el outsourcing, los conexos de la agricultura, el monitoreo de cultivos, los restaurantes en general. Miren, los restaurantes en general recién van a ir en el mes de julio. Así que escuchemos bien, ¿eh? No es todavía rápido este mes de mayo, ya cierra el 26 y me reincorporo. No, 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 estamos un poquito lejos de esa fecha. El transporte internacional aéreo, recién en julio. Las agencias de viaje presencial, recién en julio. Los centros de entrenamiento, atractivos turísticos, con capacidad limitada para el mes de julio. Y la cuarta fase va a venir recién en el mes de agosto. Y en este mes de agosto van a ir la industria y minería, la elaboración de tabaco, habilitación de actividades mineras, la construcción nuevamente. Allí vamos a tener los servicios de turismo, belleza, entretenimiento, arrendamiento, comercialización, complementarios a la agricultura, transporte nacional e internacional en general, centros de entretenimiento, atractivos turísticos, convenciones, ferias, reuniones, o sea, recién para el mes de agosto. Y ojo, como vamos a empezar a aprender a convivir prácticamente con este virus, lo más probable es que el distanciamiento social se mantenga. Si antes teníamos, por ejemplo, el lado de los espectáculos y nos íbamos nosotros por un tema, digamos, de un aforo, vamos a decir, de 200 personas, ahora pues ese aforo tendrá que bajar seguramente, no sé, a la cuarta parte. ¿Por qué? Por el distanciamiento, por cumplir los protocolos que tendrán que establecer y vamos a tener que convivir con esa situación ya de forma permanente. Y este tema también nos está diciendo, ya como medida de recordación, para un poco ir finalizando estos comentarios, tal vez hay que hacer una reflexión, como yo decía desde el inicio, una reflexión desde casa. ¿Cómo van a ser los protocolos desde la entrada en casa, en nuestros propios hogares? Recuérdense, al volver a casa, intenta no tocar nada. Tener los cuidados necesarios porque nosotros somos los portadores. Repito, el vector de traslado no es un mosquito, no es un animalito, no es un zancudo, no es una mosca. No, no, no. Somos nosotros. Y al ser nosotros, entonces, debemos buscar los mayores cuidados cada uno. Si llegamos a casa, por precaución, hay que quitarse los zapatos. Y ponerlos en un lugar donde tal vez mantenga unos días hasta cuando el virus por su propia naturaleza caiga o muera. O caso contrario, pues también su protocolo propio con algún
digamos, algún producto que nos ayude. En este caso se ha venido utilizando el cloro, la lejía, creo que nos ayudaría bastante eso. Si usted tiene mascotitas, también hay que desinfectarle las patitas de las mascotas. Si lo ha estado paseando, porque hay un cuidado también por ellos. Si llegas a la casa, quítate pues la ropa y métela en una bolsa para posteriormente hacer el lavado correspondiente. Si has salido con un bolso, cartera, llaves, etcétera, entonces en tu casa deberías tener de repente una cajita, una caja como para que lo dejes allí, ¿no? Y también le cumpla su pequeño protocolo de desinfección. Finalmente, ¿no? También otro paso importante es que eh, el lavado de manos tiene que ser constante. No es un lavado solamente de la mano, solamente, no, es un lavado prácticamente hay que lavarse hasta el antebrazo, de ambos lados. Y debe permanecer cuando menos ese lavado por mínimo 20 segundos. Una vez que ha cumplido con ese protocolo de lavado, hay que ducharse. Y si no puedes tener una ducha, pues cuando menos lavarse muy bien, ¿no? Todas las zonas que uno haya tenido como exposición al riesgo del COVID. Si has salido con tu celular o de repente has utilizado una calculadora, hay que limpiar o lavar el móvil, los lentes, con agua y jabón, o caso contrario con un poco de alcohol, dejarlo un momento, pues cuando menos para que tome su precaución del caso, ¿no? Luego, no olvide de que hay que limpiar con lejía las superficies en las que haya traído de afuera, ¿no? Y antes del guardado de las cosas hay que hacer todo este tema también como medida de precaución. Si utilizas guantes, el quitar de los guantes también es importante, hay que saberse quitar los guantes, no es que yo me quito el guante de un lado, luego el otro, no. El guante hay que cruzar del interno del otro lado se hace el descarte, ¿no? Con cuidado, y nuevamente hay que lavarse las manos, nuevamente ese protocolo no hay que olvidar. Ahora, recuerde usted que no es posible hacer una desinfección total, porque no sabemos pues cómo es que lo vamos a aportar el virus. Entonces, cuando menos vamos a disminuir el riesgo, o sea, vamos a mitigarlo. El riesgo va a vivir allí, va a estar inherente, va a estar permanente, pero cuando menos hagamos un sentido de protección para el mismo. ¿Y cómo sería nuestro protocolo de convivencia con aquellas personas que tienen riesgo y tienen, digamos, acciones frente al COVID? En este caso, habrá que ver que nuestras casas, dormir en forma separada, ¿no es cierto? Siempre el uso de mascarillas acá se hace importante, ¿no? Hay que ver si se utilizan baños diferentes, desinfectar, digamos, con lejía, ¿no? Tal vez no hay que compartir el tema de toallas, cubiertos, vasos, etcétera. Hay que limpiar y desinfectar permanentemente a diario la superficie de alto contagio, porque eso tiene que ser una cultura. Lavar la ropa, sábanas, toallas de manera frecuente. El tema también de mantener el distanciamiento se va a hacer mucho más que importante, va a ser constante, ¿no? En este caso van a tener que estar en habitaciones separadas. Hay que hacer una ventilación permanente de los ambientes, ¿no? Si acaso vemos que la persona tiene una fiebre alta, hay que hacer los llamados respectivos para que puedan venirlo a atender por el tema de las dificultades de respiración, ¿no? Y otro tema que cuando estés en cuarentena no lo rompa, pues, porque hay mucha gente que ha roto su cuarentena y después ha tenido los problemas de que vuelta nuevamente regresa, ¿no? Regresa la cosa y eso tiene que tratar de tener un cuidado. De la misma manera, habrá que tener un protocolo cuando ya salimos de casa. Y cuando hay que salir de casa, se recomienda salir ahora ya no, digamos, con un polito de manga corta, sino más bien una chaqueta, una camisa de manga larga, ¿no? Para aquellos personas mujercitas, damitas que tienen el cabello largo, que se recojan el cabello. Bueno, pues ahora
ya se hace un poco difícil el uso de aretes, de anillos, de pulseras, ¿no? De relojes, ¿no? Eh, si uno tiene mascarilla, pues al momento de salir a la puerta recién hay que ponerlo antes, por el tema del que le había comentado del dióxido de carbono, ¿no? De repente justo antes de salir, eh, quién sabe ahora, tenemos que tener un cambio de vida, tal vez hay que utilizar otro tipo de medio de transporte, no será de repente el transporte público de pasajeros, de repente hay que utilizar un taxi, ¿no? Por la seguridad, pues no, ya nos va a costar un poquito, sí, pues, pero los días pasados hemos hablado también un poco sobre el tema del ahorro y la idea era buscar de alguna u otra manera que eso se vaya produciendo también por ese lado, ¿no? Ahora, eh, tal vez es necesario llevar paños desinfectantes, desechables, usarlos para cubrir los dedos al tocar superficies, ¿no? Luego hay que arrojarlos, echarlos, pues, ¿no? Si acaso uno estornuda, ahora tenemos que utilizar de repente ya también estos mismos pañitos descartables porque ya los pañuelos o las... Nosotros solíamos tener en casa una toalla para manos, hay que... lamentablemente estos cambios nos están llevando a hacer todo este tipo de cosas, de cambiar todos esos modos de vida, ¿no? Si toses o estornudas, pues tienes que hacerlo tapándote con, ¿no? Con el antebrazo, ¿no? Y no toser directamente al aire, sino allí para que son sentidos de ayuda que nos van a llevar, digamos, este modo de convivencia. La idea también de que ahora de repente es necesario los pagos que hagamos, de repente hay que necesidad de desinfectar las monedas, los billetes, ¿no? Para pagar de repente exacto y no recibir vuelto. Eh, y finalmente, si estamos en este contexto, las últimas recomendaciones que hacen los médicos es, sea cual fuere tu mecanismo de salida, de llegada, o estés en el trabajo, en la casa, no tocarse la nariz, no llevar las manos a los ojos, ni tampoco a la boca. Creo que eso nos va a dar un sentido de tranquilidad y estos protocolos que debemos cumplirlo, eh, seguramente nos ayudarán también de algún otro modo a mantenernos al menos en un cuidado prudente. Ya los niveles de contagio cada vez están más fuertes, ¿no? El colegio médico ha pedido hacer una ampliación, no sabemos cuál va a ser la suerte que determina todavía el gobierno, pero con estas medidas creo que nos van a ayudar mucho a seguir pensando en qué podemos, digamos, hacer por cada uno de nosotros, por nuestra familia y indudablemente a sumar los esfuerzos para todos los que de una u otra manera trabajamos en diferentes sectores. Hoy día yo he querido explicar exclusivamente el tema de los protocolos, porque lo he visto conveniente, porque he tenido varias preguntas, he tenido varias también inquietudes, y creo de repente haber cubierto las inquietudes de cada uno de ustedes. Justo acaba de comunicarse conmigo unos amigos de Piura, y estoy viendo allí su comentario, dice, ¿qué podríamos nosotros hacer? Nosotros tenemos un servicio pequeño de préstamos, ¿no? Ah, muy bien, en este caso yo creo que el cuidado tiene que ser extremo. Mi recomendación de repente sería que sus protocolos sean funcionales desde el ingreso hasta cuando van a salir y, haya de repente en sus ventanillas de atención una cubierta de repente una división de plástico, por un lado, por otro lado, que al momento de ingreso y salida, tanto si utilizan el gel o el alcohol, lo hagan de la mejor manera, pero sería ideal que cuando menos habiliten siempre un tema de agua y jabón. Creo que es la mejor solución, la mejor alternativa. Al menos nosotros en los trabajos que estamos viendo, estamos haciendo, estamos aplicando esa tendencia porque según las especificaciones médicas que nos alcanzan, son más efectivas que propiamente que el alcohol, que el gel, ¿no? Entonces, espero haber respondido a las expectativas y a las inquietudes de cada uno de los que me han escuchado. Les agradezco por esta noche. Tengan ustedes muy buenas noches. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.